La habitación se sentía sofocantemente silenciosa, y yo trataba de concentrarme en el zumbido tranquilo de las máquinas a mi alrededor, cuando todo cambió en un instante. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el crujido de la puerta al abrirse. Mi esposo entró en la habitación, su expresión fría y exigente, y antes de que pudiera reaccionar, estaba de pie sobre mí. Levantó la mano y con un movimiento rápido, me abofeteó tan fuerte que el dolor explotó en mi rostro. Mientras trataba de respirar a través del dolor, me di cuenta de que esto ya no se trataba solo de control, se trataba de algo mucho peor. Mi nombre es Lena Whitmore y tengo 34 años. Si me hubieras preguntado hace unos años cómo sería mi vida hoy, habría pintado un cuadro de éxito, estabilidad y felicidad. Te habría dicho que estaba dirigiendo el negocio de mi padre, construyendo un legado sólido y viviendo la vida que siempre había soñado. Pero la realidad tenía otros planes para mí. En lugar de estar en la cima de mi carrera, me encontré atrapada en un matrimonio que se sentía más como un contrato comercial que como una asociación. En lugar de estar rodeada de amor y apoyo, estaba rodeada de manipulación y control. Y en lugar de sentirme libre, me sentía como una prisionera en mi propia casa. No siempre fui así. No siempre tuve miedo de lo que el mañana pudiera traer. Una vez fui fuerte, independiente, ambiciosa. Y todavía lo soy. Esta es mi historia. Es la historia de cómo me enamoré, cómo ignoré las señales de advertencia y cómo me encontré casada con un hombre que me veía como nada más que una llave para el poder y la riqueza. Es la historia de mentiras, traición y codicia. Pero lo más importante es que es la historia de cómo recuperé mi vida, pieza por pieza. Y todo empezó con él, Víctor. Conocí a Víctor Callew en una cálida noche de primavera en una gala benéfica en Riverview, una ciudad pequeña pero rica donde las élites empresariales se reunían para expandir sus redes. En ese momento estaba demasiado concentrada en mi carrera como para siquiera pensar en el amor, pero el destino tenía una forma de llevarme a situaciones que nunca esperé. Víctor era encantador, seguro de sí mismo y carismático sin esfuerzo. Tenía una forma de hacer que la gente se sintiera como si fuera la única persona en la habitación cuando les hablaba. Esa noche, cuando se acercó a mí, vestido con un traje perfectamente confeccionado y con una sonrisa que podía derretir las defensas de cualquiera, me dejé atraer. Debe ser Lena Whitmore, dijo suavemente extendiendo su mano. He oído hablar de tu trabajo. Tu padre construyó un negocio increíble, y puedo ver que su mente aguda corre por la familia. Debería haber sido más cautelosa, pero en aquel entonces sus palabras se sintieron como un cumplido, no como una estrategia. Pasamos la noche hablando, riendo y compartiendo historias. Víctor me dijo que era un emprendedor, siempre buscando la próxima gran inversión. Hizo que pareciera que me admiraba, no solo por el éxito de mi familia, sino por quién era yo como persona. Debería haberlo sabido. Al final de la noche me tenía intrigada. Era diferente de los hombres que había conocido antes, audaz, motivado y ambicioso. Cuando me pidió mi número, dudé solo un momento antes de dárselo. A partir de esa noche no perdió el tiempo. Víctor era persistente pero nunca autoritario. Me llevó a citas extravagantes, cenas privadas en los mejores restaurantes, escapadas de fin de semana a complejos turísticos ocultos y sorpresas espontáneas que me hicieron sentir como si estuviera viviendo en un cuento de hadas. Siempre se aseguraba de que me sintiera querida, apreciada y protegida. Pero mirando hacia atrás, me di cuenta de que no era amor. Era una ilusión cuidadosamente elaborada, diseñada para hacerme caer tan profundamente que no me daría cuenta cuando las paredes comenzaran a cerrarse. Pensé que había encontrado a mi pareja perfecta, pero lo que realmente había encontrado era mi mayor error. Enamorarse de Víctor se sintió sin esfuerzo. En solo unos meses, nuestra relación se volvió intensa y absorbente. Era el tipo de hombre que sabía cómo hacer que una mujer se sintiera especial. Decía todas las cosas correctas, aparecía en todos los momentos correctos y me daba la atención justa para mantenerme completamente enganchada. Nunca me había sentido tan adorada. Me traía flores sin motivo, me dejaba dulces notas escritas a mano, y hablaba de nuestro futuro juntos como si ya estuviera escrito en las estrellas. Debería haberme preguntado por qué las cosas iban tan rápido, pero en aquel entonces estaba demasiado cegada por el amor como para ver las señales de advertencia. Víctor me propuso matrimonio en una azotea de la ciudad de Nueva York, bajo el suave resplandor de las luces de la ciudad, con un anillo de diamantes tan perfecto que parecía irreal. Debería haber sido uno de los momentos más felices de mi vida. En cambio, recuerdo haber sentido algo extraño en mis entrañas, algo que no podía explicar, duda. No era que no lo amara. Lo hacía, o al menos eso creía. Pero algo en lo profundo de mí susurraba que esto era demasiado fácil, demasiado perfecto. Pero lo ignoré. Dije que sí.
Al principio, el matrimonio se sintió como una extensión de nuestro romance de cuento de hadas. Compramos una hermosa casa en Rivière y Víctor actuó como el esposo perfecto. Me decía lo afortunado que era de tenerme, cómo íbamos a construir un futuro increíble juntos. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Víctor se volvió menos paciente, más crítico. Pequeñas cosas que nunca parecían molestarlo antes, de repente se convirtieron en problemas. Si no respondía a sus llamadas de inmediato, me acusaba de ignorarlo. Si pasaba demasiado tiempo trabajando, decía que estaba descuidando nuestro matrimonio. Si no estaba de acuerdo con él, me hacía sentir como si estuviera siendo irrazonable. Y luego llegó su madre, Judith. Desde el momento en que me casé con Víctor, dejó muy claro que yo no era lo suficientemente buena para su hijo. Nunca lo dijo directamente, pero el juicio en sus ojos y los comentarios pasivo-agresivos decían suficiente. Está demasiado ocupada con su negocio, le dijo Judith una vez a Víctor mientras yo estaba sentada allí mismo. Una esposa debería centrarse en su esposo, no en jugar a ser CEO. Víctor no me defendió. Simplemente se sentó allí en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba sola en este matrimonio. A medida que pasaban los meses, Víctor empezó a hacer más preguntas sobre el negocio de mi padre. ¿Cuánto control tiene sobre la empresa? ¿Alguna vez has pensado en reestructurar la propiedad? Tal vez sería más fácil si gestionáramos las cosas juntos. Al principio pensé que solo estaba siendo comprensivo, pero luego las preguntas se convirtieron en sugerencias. Sabes, si pones mi nombre en la empresa, podría ayudarte a aliviar parte del estrés, Lena. Manejar todo sola es demasiado para una persona. Deberías dejarme asumir algunas responsabilidades. El matrimonio se basa en la confianza. ¿No confías en mí lo suficiente como para tomar estas decisiones contigo? Esa última frase me revolvió el estómago. No se trataba de confianza, se trataba de control. Fue entonces cuando supe que nunca podría contarle sobre mi 80% de participación en la empresa. Si alguna vez se enteraba, lo perdería todo. Y por primera vez desde que conocí a Víctor, empecé a sentir miedo. Todavía recuerdo el día en que mi padre, Richard Whitmore, me sentó en su oficina, con una mirada cálida pero seria en sus ojos. Lena, dijo entregándome una carpeta gruesa, esta empresa es mi legado, pero más que eso, es tuyo ahora. Dudé mirando los papeles que tenía delante, documentos de transferencia de propiedad, un testamento, registros comerciales. ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi voz más baja de lo que pretendía. Él sonrió, construí esta empresa desde cero y quiero asegurarme de que permanezca en las manos correctas. Siempre has tenido el sentido comercial, la inteligencia y el corazón para dirigirla mejor que nadie. Fue entonces cuando me dijo la verdad. Yo era dueña del 80% de Whitmore Enterprises. El 20% restante se dividía entre miembros de la junta directiva que habían estado con mi padre durante décadas. Se aseguró de que yo tuviera el control total sobre la toma de decisiones, haciendo imposible que nadie, incluido un futuro cónyuge, me lo quitara. Era su forma de protegerme. En ese momento, no comprendí completamente el peso de lo que había hecho. Todavía era joven, todavía intentaba encontrar mi propio camino en la vida. Pero confiaba en mi padre. Si él creía que yo podía manejar esta responsabilidad, entonces yo también tenía que creerlo. Después de su fallecimiento cumplí sus deseos dirigiendo la empresa con cuidado, tomando decisiones inteligentes y manteniendo vivo su legado. No le dije a nadie sobre el alcance total de mi propiedad, ni siquiera a Víctor. No se trataba solo de proteger el negocio, se trataba de protegerme a mí misma. Después de casarnos, Víctor sintió más curiosidad por mi negocio. Al principio, no pensé nada al respecto. Después de todo, tenía sentido que un esposo estuviera interesado en la carrera de su esposa. Pero a medida que pasaba el tiempo, sus preguntas se volvieron más directas, más insistentes. ¿Quién es el verdadero dueño de la empresa? ¿Tienes control total sobre las decisiones? ¿Crees que es justo manejar todo esto sola? Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Quería influencia, una forma de posicionarse en mi mundo, una razón para exigir acceso a algo que nunca había sido suyo. Así que mentí. Le dije que era solo una de muchos accionistas, que tenía influencia pero no control total. Le dejé creer que mi posición en la empresa no era lo suficientemente fuerte como para tomar decisiones importantes sola. Pareció aceptarlo por un tiempo al menos. Mantuve el testamento de mi padre y los documentos de propiedad guardados bajo llave en un cajón privado de mi despacho en casa. Rara vez los miraba, pero saber que estaban allí me daba una sensación de seguridad. Hasta la noche en que Víctor los encontró.
Había estado trabajando hasta tarde en la sala de estar, perdida en informes, cuando me di cuenta de que Víctor había estado arriba en mi oficina demasiado tiempo. Una extraña sensación se instaló en mi pecho, un susurro de inquietud que no podía quitarme de encima. Subí las escaleras y vi la puerta ligeramente abierta, el cálido resplandor de la lámpara de mi escritorio se derramaba en el pasillo. Y entonces lo vi. Víctor estaba de pie detrás de mi escritorio, sosteniendo el testamento de mi padre en sus manos. Su expresión era ilegible al principio, pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, lo vi: ira, traición, codicia. Me mentiste, dijo su voz baja pero aguda como el filo de un cuchillo. Sentí que mi respiración se entrecortaba. Víctor, deja esos papeles. No se movió. En cambio, levantó la primera página del testamento, su dedo trazando las palabras. 80%, su voz era casi un susurro, pero estaba llena de incredulidad. No dije nada. 12 millones de dólares. Su agarre en los papeles se apretó. Has tenido todo este control todo el tiempo y nunca me lo dijiste. Porque sabía que reaccionarías exactamente así, dije, forzando a mi voz a mantener la calma. Apretó la mandíbula. Dio un paso lento hacia mí, sus ojos llenos de algo oscuro, algo posesivo. No mereces dirigir una empresa como esta, murmuró. Eres demasiado emocional, demasiado blanda. Dejó caer el testamento sobre el escritorio. Firmarás las acciones a mi nombre, dijo, su tono frío y autoritario. Levanté la barbilla, por encima de mi cadáver. Las fosas nasales de Víctor se dilataron, y por un segundo pensé que realmente podría golpearme en ese mismo momento. Pero en cambio soltó una risa baja y sin humor. Estás cometiendo un error, Lena, dijo. De una forma u otra, te darás cuenta de eso. Con eso se dio la vuelta y salió furioso de la oficina, dejándome sola con mi corazón latiendo con fuerza y la aterradora comprensión de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Después de esa noche todo cambió. Víctor ya no intentó ocultar sus intenciones. En el momento en que se enteró de mi 80% de participación, su actitud hacia mí cambió por completo. Al principio trató de disimularlo como si su descubrimiento no le molestara. Actuó como si nada hubiera cambiado, me traía café por las mañanas, me besaba en la frente y fingía que éramos solo otra pareja felizmente casada. Pero podía verlo a través de él. Había un nuevo tono en su voz, una agudeza en sus palabras que no había estado allí antes. Siempre había sido encantador, persuasivo, pero ahora se sentía más como manipulación. Y luego comenzaron las demandas. Todos los días Víctor encontraba nuevas formas de sacar a relucir mis acciones, fingiendo que estaba preocupado por mi bienestar. Ya tienes demasiado en tu plato, Lena, decía durante el desayuno. Dirigir una empresa tan grande es agotador. No deberías tener que hacerlo sola. Por la noche, cuando estábamos acostados en la cama, se volvía hacia mí su voz suave y persuasiva: si pones mi nombre en la empresa, podemos trabajar en equipo. ¿Confías en mí, verdad? Siempre tenía la misma respuesta: no. Cuanto más me negaba, más agresivo se volvía. En las cenas criticaba mi liderazgo: no estás tomando decisiones inteligentes, Lena. Estás demasiado apegada emocionalmente a este negocio. Cuando trabajaba hasta tarde me acusaba de descuidarlo: ¿esta empresa es más importante que nuestro matrimonio? Empezó a cuestionar mi inteligencia: no tienes la experiencia para dirigir algo tan grande. Vas a arruinar todo lo que construyó tu padre. Podía ver la frustración creciendo en sus ojos cada vez que me negaba. Y luego empezó a hacer amenazas. Víctor sabía exactamente cómo jugar juegos mentales. Una noche, después de otra discusión sobre las acciones, se reclinó en su silla, con una sonrisa petulante en su rostro. «Sabes, Lena», dijo girando su whisky en su vaso, «si algo te pasara, ¿qué crees que pasaría con tus acciones?» Me quedé helada. Él se rió entre dientes: «Relájate, solo digo que necesitas un plan de contingencia. Si no estás, la empresa entra en incertidumbre. ¿No sería más fácil si yo estuviera legalmente a cargo?» Por primera vez sentí un miedo real en mi pecho. Esa noche cerré la puerta de mi oficina con llave. Cuanto más desesperado se volvía, peor se ponían las cosas. Exigió acceso a mis registros financieros. Insistió en asistir a reuniones de negocios conmigo, alegando que quería ayudar. Incluso intentó convencer a los miembros de la junta de que estaba demasiado estresada para manejar el liderazgo sola. Pero la peor parte: no solo buscaba poder. Quería poseerme. «Eres mi esposa, Lena», espetó una noche cuando me negué a firmar los documentos de transferencia. «Lo que es tuyo debería ser nuestro». Pero yo no era su propiedad y nunca le dejaría tomar lo que era mío.
Una noche volví tarde a casa de una cena de negocios y encontré a Víctor en mi oficina de nuevo. Esta vez, no solo estaba leyendo mis documentos, tenía una pila de papeles frente a él, ya preparados. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. «Vas a firmar esto esta noche», dijo fríamente, deslizando los papeles hacia mí. Los recogí y los escaneé rápidamente. Acuerdo de transferencia de acciones. Si firmaba, se convertiría en el propietario mayoritario de Whitmore Enterprises. Sentí que mi estómago se revolvía. «Víctor, esto no va a pasar». Suspiró frotándose las sienes como si yo estuviera siendo difícil a propósito. «Lena, ¿por qué estás haciendo esto tan difícil? Esto es por nosotros». Negué con la cabeza. «No, esto es por ti, y lo sabes». Sus ojos se oscurecieron. «¿De verdad vas a obligarme a forzar tu mano?». No respondí. Simplemente me di la vuelta y salí de la habitación. Esa noche apenas dormí. Sabía una cosa con certeza: Víctor no iba a detenerse. Y si no me alejaba de él pronto, iba a destruirme. Me desperté con el sonido de un zumbido. Al principio pensé que estaba soñando, pero luego lo sentí, un dolor agudo y punzante en la mejilla. Abrí los ojos justo a tiempo para ver un enjambre de moscas de establo revoloteando sobre mí, sus cuerpos oscuros moviéndose en patrones erráticos, sus pequeñas alas llenando el aire con un zumbido implacable. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que otro pinchazo agudo me golpeara, esta vez en la frente. Luego otro y otro. El dolor se extendió por mi rostro como fuego. Salí de la cama, mis manos golpeando el aire mientras corría hacia el espejo. El reflejo que me devolvía la mirada me revolvió el estómago. Mi cara se estaba hinchando rápidamente. Ya habían comenzado a formarse protuberancias rojas e inflamadas donde las moscas me habían picado. Mi piel reaccionaba violentamente a su veneno. El dolor era diferente a todo lo que había sentido antes, ardor palpitante e insoportable. Me tambaleé hacia el baño, salpicando agua fría en mi cara, pero nada ayudó. Mi vista se nubló por la hinchazón alrededor de mis ojos, mis labios se sentían 3 veces más grandes de lo normal y la piel a lo largo de mi mandíbula había comenzado a endurecerse y cicatrizar. Necesitaba un hospital de inmediato. Salí corriendo del baño, casi tropezando conmigo misma mientras llamaba a Víctor. Necesitaba que me llevara a urgencias. Pero cuando lo encontré sentado en la sala de estar, ni siquiera se molestó en levantarse. Apenas me miró antes de volver a concentrarse en su portátil. «Víctor», jadeé, agarrándome al marco de la puerta para sostenerme. «Necesito ir al hospital. Me han picado». «Mi cara». Dejó escapar un suspiro finalmente mirándome. Su expresión era completamente indiferente. «Deberías tener más cuidado», murmuró, tomando un sorbo de su café. Mi corazón se detuvo. Estaba con un dolor insoportable, mi cara se hinchaba por segundos, y él estaba actuando como si esto fuera una molestia para él. «Víctor, hablo en serio», dije con la voz temblorosa. «Por favor, llévame al hospital». Se levantó lentamente, dejando su taza de café con deliberada lentitud. «Lo haré», dijo caminando hacia mí con una condición. Luego sacó una pila de papeles de la mesa de café. El mismo acuerdo de transferencia de acciones que me había estado metiendo en la cara durante semanas. «Firma las acciones a mi nombre», dijo su voz tranquila y controlada, «y te llevaré al hospital». Por un segundo pensé que lo había oído mal, pero cuando miré sus ojos fríos y calculadores, supe que no. Hablaba en serio. Sentí que el mundo se movía a mi alrededor. Mi cara estaba en llamas, mi piel se tensaba con cada segundo que pasaba, y aquí estaba él, usando mi dolor para conseguir lo que quería. Apenas podía hablar. «Víctor, no puedes hablar en serio». Se acercó. «No estás en condiciones de discutir, Lena. Solo firma los malditos papeles». «No». Incluso a través del dolor, la hinchazón y el mareo, me negué a dejarlo ganar. Me aparté de él, cogiendo mi teléfono con manos temblorosas y desplazándome por mis contactos. Mi vista estaba borrosa, pero no me importaba. Solo necesitaba encontrar un nombre: Luke Everett. Mi viejo amigo, la única persona en la que sabía que todavía podía confiar. Presioné el botón de llamar, rezando para que respondiera. 2 timbres, 3, luego su voz. «Lena». La voz de Luke estaba llena de sorpresa, pero en el momento en que me oyó luchando por respirar, su tono cambió. «Lena, ¿qué pasa?». Apenas pude pronunciar las palabras: «Hospital, necesito ayuda». Eso era todo lo que necesitaba oír: «Voy en camino». La expresión de Víctor se oscureció cuando bajé el teléfono. «¿A quién demonios llamaste?». «No a ti, eso seguro».
No respondí porque sabía que la ayuda estaba en camino y Víctor estaba a punto de perder el control que creía tener sobre mí. El viaje al hospital se sintió como un sueño febril. Luke había llegado a los pocos minutos de mi llamada, su preocupación evidente en el momento en que me vio. Apenas tenía fuerzas para caminar, mi cara hinchada hasta el punto de ser irreconocible, mi piel ardiendo como si estuviera en llamas. Sin dudarlo, me ayudó a subir a su coche, conduciendo como un loco. «Vas a estar bien», me aseguró, sus manos agarrando el volante con fuerza. «Casi llegamos». Quería agradecerle, pero el dolor era demasiado intenso. Cada movimiento enviaba punzadas agudas a través de mi mandíbula, mis mejillas, mis sienes. Mi vista se nubló por la hinchazón y mis respiraciones eran cortas y desesperadas. Todo lo que podía pensar era en Víctor, en cómo se había negado a ayudarme, en cómo había tratado de usar mi sufrimiento como palanca. Y lo peor de todo, no le importaba. Había pasado tanto tiempo poniendo excusas para él, creyendo que tal vez, en el fondo, todavía me amaba. Pero ahora veía la verdad. Víctor nunca me amó. Solo amaba lo que podía quitarme. Los médicos me llevaron a urgencias en el momento en que llegamos. Las picaduras de las moscas de establo habían desencadenado una reacción alérgica grave, causando una gran hinchazón e inflamación. Mi cara era casi irreconocible, mi piel marcada por el veneno. Me administraron analgésicos, antihistamínicos y esteroides, haciendo todo lo posible para bajar la hinchazón. Entraba y salía de la consciencia. La medicación me hacía sentir somnolienta y desorientada. Pero a pesar de todo, una cosa seguía igual: Luke nunca se apartó de mi lado. Se quedó en mi habitación del hospital, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba: agua, comida, actualizaciones de los médicos. Se encargó del papeleo del seguro, habló con las enfermeras e incluso se aseguró de que mis socios comerciales fueran notificados de mi estado. Y Víctor no estaba por ninguna parte. Pasaron los días y mi estado se estabilizó lentamente. La hinchazón bajó, pero las cicatrices permanecieron, un doloroso recordatorio de lo sucedido. Aún así, Víctor nunca llamó, nunca visitó, ni siquiera preguntó por mí. Y extrañamente no me sorprendió. Pero Luke, él siempre estuvo ahí. Lo conocía desde hacía años. Nos conocimos en la universidad, cuando todavía creía en los sueños y las posibilidades. Siempre había sido constante, confiable, amable. Habíamos perdido el contacto con el tiempo, pero en el momento en que lo necesité, había aparecido sin dudarlo. Una noche, mientras estaba sentado junto a mi cama del hospital, me miró con atención. «No has dicho mucho sobre Víctor». Solté una risa amarga, porque no hay nada que decir. Luke no insistió, pero pude ver que ya lo sabía. Siempre había sido capaz de leerme. Me volví hacia él, dudando antes de hablar. «Gracias, Luke. Por todo». Su expresión se suavizó. «No tienes que agradecerme, Lena. Solo tienes que prometerme una cosa». «¿Qué?». Se inclinó ligeramente hacia adelante sosteniendo mi mirada. «No vuelvas con él». Tragué saliva. No planeaba hacerlo, pero no tenía ni idea de que la confrontación final estaba a la vuelta de la esquina. La noche era tranquila. Los únicos sonidos en mi habitación del hospital eran los suaves pitidos del monitor cardíaco y el murmullo distante de las enfermeras hablando en el pasillo. Luke había salido a buscarme unas medicinas, dejándome sola por primera vez desde que había ingresado. Debería haberme sentido segura, pero en el momento en que la puerta crujió al abrirse, supe que algo andaba mal. Giré la cabeza lentamente, mi corazón se detuvo cuando vi a Víctor de pie en la puerta. Sus ojos oscuros me recorrieron, observando los moretones, la hinchazón que aún no había desaparecido por completo. Pero no había preocupación en su expresión, ni remordimiento, ni sorpresa al ver el daño que me habían hecho en la cara. Solo un frío cálculo. «Tienes un aspecto horrible», murmuró entrando y cerrando la puerta detrás de él. Apreté los dientes. «¿Qué estás haciendo aquí, Víctor?». Caminó hacia mi cama, sus movimientos lentos y deliberados. «Vine a darte una última oportunidad, Lena». Luego metió la mano en su maletín de cuero negro y sacó una pila de documentos legales. Los mismos que me había estado metiendo en la cara durante semanas. Los papeles de transferencia de acciones. «Se acabaron los juegos», dijo, su voz baja y aguda. «¿Vas a firmar esto ahora?». Lo miré fijamente, sintiendo que una lenta y ardiente rabia crecía en mi pecho. Incluso ahora, después de todo, después de dejarme sufrir, después de negarse a llevarme al hospital a menos que firmara mi empresa, todavía tenía la audacia de exigir esto de mí. «Ya te lo dije, Víctor», dije, mi voz firme. «Nunca firmaré esos papeles». Apretó la mandíbula. Vi el destello de ira en sus ojos, su máscara cuidadosamente elaborada comenzaba a agrietarse.
Esto no se trata solo de ti, Lena, siseó. No sabes cómo dirigir un negocio. Estás arruinando todo. La Junta perderá la confianza en ti. Vas a llevar a Whitmore Enterprises a la ruina. Resoplé, mis labios se curvaron en una sonrisa burlona a pesar del dolor. No te importa un comino la empresa, dije. Solo quieres poder. Pero aquí está la cosa, Víctor, nunca lo tendrás. Y fue entonces cuando explotó. Antes de que pudiera reaccionar, su mano se movió por el aire y golpeó mi cara hinchada. Un dolor agudo y punzante explotó en mi mejilla, haciéndome jadear de agonía. Mi cabeza se giró hacia un lado y sentí lágrimas picando en mis ojos por la pura fuerza del golpe. El mundo giró por un segundo, el shock me adormeció antes de que el dolor golpeara mis nervios como un maremoto. Me oí soltar un grito ahogado, mi cuerpo retrocediendo instintivamente. Entonces la puerta se abrió de golpe. «Oye. Aléjate de ella». La voz horrorizada de una enfermera resonó en la habitación mientras entraba corriendo, seguida de un guardia de seguridad. Víctor apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el guardia lo agarrara del brazo y lo empujara hacia atrás. «¿Qué demonios estás haciendo?», gritó el guardia. Víctor forcejeó, su rostro contorsionado por la furia. «Esta es mi esposa. Este es un asunto privado». «No, Víctor», jadeé, mi voz ronca por el dolor. Me limpié la sangre de la esquina del labio, mi cuerpo temblando. «Ya no». En ese momento 2 policías uniformados entraron en la habitación, sus ojos entrecerrados hacia Víctor. «El hospital ha denunciado una agresión», dijo uno de ellos. «Señor, necesitamos que se aleje de ella». Los ojos de Víctor se abrieron de par en par por un breve segundo antes de que su arrogancia habitual regresara. «Esto es ridículo», dijo, riendo amargamente. «Es mi esposa. Esto es solo un malentendido». Lo miré fijamente, mi expresión fría e implacable. «Esto es agresión, coacción y manipulación», corregí, «y me aseguraré de que pagues por cada segundo». El oficial asintió. «Señor Callewo, está arrestado por agresión doméstica y coacción financiera». Víctor se abalanzó sobre mí, pero el guardia lo contuvo mientras los oficiales lo agarraban de los brazos y lo esposaban. «Estás cometiendo un error, Lena», gritó mientras lo arrastraban hacia la puerta. «Te arrepentirás de esto». «¿Me oyes? Esto no ha terminado». No me inmuté. Simplemente me quedé allí sentada, viendo cómo sacaban de mi vida para siempre a mi mayor error. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos, dejé escapar un suspiro tembloroso, mis manos temblando. Luego sentí un toque suave en mi brazo. Me giré para ver a Luke de pie en la puerta, sus ojos llenos de ira y preocupación. Por un segundo, ninguno de los dos habló. Luego caminó hacia mí y, cuidadosa y tiernamente, extendió la mano y pasó el pulgar por mi mejilla magullada. Su toque fue como una pluma. «¿Él te hizo esto?», preguntó, su voz peligrosamente tranquila. Asentí, pero ya se acabó. Apretó la mandíbula, y por un momento pensé que podría ir tras Víctor. Pero en cambio exhaló, sus hombros se relajaron un poco. «Sí», dijo en voz baja. «Lo está». Y por primera vez en años, me sentí libre. Los siguientes días fueron un borrón de papeleo del hospital, informes policiales y reuniones legales. El arresto de Víctor fue noticia en Rivière, un conocido hombre de negocios acusado de agresión doméstica, coacción financiera e intento de fraude. Era el tipo de escándalo del que la gente susurraba en las cafeterías y las salas de juntas. Pero no me importaba el chisme. Me importaba la justicia. Con Luke a mi lado me reuní con mi abogada, Eleanor Grayson, una abogada astuta y sensata que se había encargado de los asuntos comerciales de mi familia durante años. Cuando le conté todo, cómo Víctor había estado tratando de robar mi empresa, cómo se negó a ayudarme cuando necesitaba atención médica, cómo finalmente recurrió a la violencia, su expresión se volvió de acero. «Esto no se trata solo de violencia doméstica, Lena», dijo hojeando los registros financieros de Víctor. «Este es un intento orquestado de fraude corporativo y control de activos. No solo quería controlarte a ti, quería controlarlo todo». Asentí. «Quiero el castigo más severo posible». Eleanor sonrió. «Bien, porque con estas pruebas, vamos a enterrarlo». Víctor intentó todo para salvarse. Sus abogados argumentaron que la bofetada fue un momento de frustración, que sus intentos de tomar el control de mi negocio fueron solo intentos equivocados de ayudar, que yo estaba exagerando mis lesiones y mi trauma. Pero Eleanor fue implacable. Presentó registros del hospital, declaraciones de testigos de las enfermeras y el guardia de seguridad, y documentos financieros que probaban sus intentos de coacción. Luego llegó el golpe final,
las imágenes de seguridad del pasillo del hospital, una grabación clara de Víctor abofeteándome en la cara, haciéndome tambalear de dolor. La sala del tribunal quedó en completo silencio mientras se reproducían las imágenes. La sonrisa de Víctor desapareció. Por primera vez vi miedo en sus ojos. El juez no lo dudó. Víctor fue declarado culpable de múltiples cargos: agresión doméstica, coacción financiera e intento de fraude. Su sentencia: 5 años de prisión, junto con una multa financiera masiva. En el momento en que golpeó el mazo, me inundó el alivio. Se acabó. La condena de Víctor hizo que el proceso de divorcio fuera rápido y brutal. Intentó luchar por los bienes, pero con una condena por delito grave, no tenía influencia. Obtuve todo: la casa, mi patrimonio personal y, lo más importante, Whitmore Enterprises siguió siendo 100% mía. En el momento en que firmé los papeles finales del divorcio, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Víctor no era más que un mal recuerdo. Ahora era libre. A través de todo, Luke nunca se apartó de mi lado. Me había visto en mi peor momento, pero en lugar de tratarme como una víctima, me recordó quién era realmente: fuerte, capaz y digna de amor. Una noche, unos meses después del juicio, estábamos sentados en el balcón de mi nueva casa, viendo la puesta de sol sobre el horizonte de Rie View. «Eres diferente ahora», dijo Luke, estudiándome. Arqueé una ceja. «¿Diferente cómo?». Él sonrió. «Pareces feliz, como si finalmente te hubieras recuperado». Lo miré, realmente lo miré. Había sido mi roca, mi lugar seguro. Había pasado tanto tiempo atrapada en el miedo, pero con él me sentía segura, valorada y amada de una manera que nunca antes había experimentado. Y de repente supe que no solo confiaba en él. Lo amaba. Como si pudiera leer mi mente, tomó mi mano, sus dedos entrelazándose suavemente con los míos. «Necesito preguntarte algo», dijo. Mi corazón latía con fuerza. «¿Qué es?». Exhaló, luego se volvió hacia mí con nada más que amor en sus ojos. «Cásate conmigo». Las lágrimas llenaron mis ojos, pero esta vez no eran de dolor ni de miedo. Eran de felicidad. Sonreí, apretando su mano. Sí. Había perdido mucho, pero había ganado algo más grande: una vida que era verdaderamente mía. Ya no estaba atrapada en las sombras de un matrimonio abusivo. Era más fuerte, más sabia y más feliz que nunca. Y mientras estaba de pie junto a Luke el día de nuestra boda, mirándolo a sus cálidos y firmes ojos, supe una cosa con certeza: finalmente era libre.